tenemos hasta ahorita registrado alguno que lo realice. El total de distancia recorrida es la suma de la distancia recorrida en todas las ubicaciones por las que va a estar moviendo la mercancía. Casi siempre es un origen y un destino, pero evidentemente hay algunos escenarios donde puedes tener más de un solo destino. Tenemos el campo de registro ISMO. Este campo es opcional, solo se utiliza cuando se realizan operaciones de traslado al interior de los polos del desarrollo del bienestar. Como les había comentado, los campos de entrada o salida de mercancía, país de origen o destino, tipo materia, descripción de materia, regímenes aduaneros y documentación aduanera se deben omitir cuando el campo transporte internacional contiene el valor no, por lo cual en este caso no van a estar como tal especificados. Ahora, este campo en particular, el de istmo, ¿a qué se refiere? Se refiere al istmo de Tehuantepec. Normalmente, si tú vas a mover mercancía en lo que cabe dentro de este istmo, sí es necesario registrar esos valores. De hecho, dentro de SAP tenemos el polo origen y el polo destino, y nosotros lo estaremos colocando de acuerdo a las claves que tenemos o a las que nos da el SAT. Es decir, si sales de Coatzacoalcos, tu clave sería 01, y si llegas hasta Salina Cruz, tu clave de destino sería la 05, así como de forma inversa. Una vez que ya hablamos sobre el complemento a nivel título, entonces ya podemos hablar de las ubicaciones. En el apartado de ubicaciones vamos a tener realmente el desglose de dos apartados, que es origen y destino. En la primera parte se va a especificar la parte del RFC del destinatario, así como del nombre. Se estima una fecha y hora de salida y también la distancia recorrida para el caso del destino. Realmente ahí la única diferencia entre el tipo de ubicación, origen y destino es que en el destino sí debemos colocar distancia recorrida, ya que evidentemente en el origen todavía no hay una distancia que lo represente. También es importante colocar los domicilios, el domicilio de origen y el domicilio de destino, esto de acuerdo a las claves que te da el SAT, como lo es colonia, localidad, municipio, estado, país y código postal. Cabe aclarar aquí que los campos calle, número exterior, número interior y referencia realmente son opcionales y de hecho en su mayor parte llevan, más bien son un campo libre, por lo cual no es necesario especificarlos, solamente a menos que se quiera dar como más información al respecto. El campo ID ubicación solo se coloca cuando se llena el campo cantidad transportada, no mercancías. Esto evidentemente, y como les había comentado anteriormente, es correspondiente cuando se realiza un transporte internacional, por lo cual si no es un transporte internacional no es necesario especificarlo. Ahora, para el mercado más bien, para los nodos de mercancías, tenemos los datos correspondientes a nivel título, que es el peso bruto total, la unidad de peso y el número total de mercancías que se van a estar moviendo. La unidad de peso realmente solamente hay tres unidades que se pueden utilizar, que es kilogramo, miligramo, me parece, y decagramo. Creo que del segundo les debo todavía la definición, por ahí la tengo en la categoría del SAT, pero no recuerdo exactamente cuál es. En el peso bruto total, realmente es la suma de todo el peso de cada uno de tus artículos que van a estar desglosado en la siguiente sección. La descripción, como se reitera en la parte del traslado, realmente solamente es informativo. También es un campo que se puede decir se considera libre. Los bienes transportados corresponden al campo de clave de producto o servicio, así como la cantidad y la clave de unidad. Y como les había comentado, por cada una de tus mercancías que vas a estar moviendo, es necesario especificar el peso en kilogramos, que a su vez la suma de todos estos sería igual a tu peso bruto total. El campo de valor mercancía en este caso tendría que ser cero, ya que reiteramos realmente no se está realizando un ingreso. El campo unidad, moneda y dimensiones realmente son campos opcionales, solamente son representativos. Ahora, hay algo aquí importante que es el material peligroso. De acuerdo a la clave que tú registres como el bien que vas a mover, es necesario indicar si es un artículo peligroso o realmente no lo es. De hecho, hay tres categorías. La categoría cero te indica que el material no es peligroso, por lo cual no es necesario especificar el nodo material peligroso. 0,1 realmente es a consideración del contribuyente. Puede ser o no ser peligroso. En ese caso, los artículos que se encuentren dentro de esta categoría, realmente es necesario especificar si se considera o no se considera peligroso. En el caso de los que son cero, realmente no es necesario que exista ese nodo. Y definitivamente ya existe la sección 1, que es para los materiales que son totalmente considerables como peligrosos. ¿Cómo vamos a saber esto? Dentro del mismo catálogo del SAT
en la sección de clave de producto, con el clave de producto y servicio que estamos moviendo. Entonces ya te estará dando dentro de la columna material peligroso si corresponde a un valor 0 o 0,1 o 1 en todo caso. Ahora, cuando realmente el material es peligroso, es decir, tiene el valor 1 o es 0,1, pero para el contribuyente sí es necesario especificar que es peligroso, entonces sí será necesario que llenemos los campos clave material peligroso y embalaje, de acuerdo a sus respectivos catálogos. Si se dan cuenta, ya tenemos aquí dentro de esta sección la clave del material peligroso y tendríamos que especificar cuál sería el embalaje. En este caso puede ser, por ejemplo, petróleo o el material peligroso, y podría ser, supongamos que la clave del embalaje, perdón, serían cajas de madera. Ahora sí que hay una gran cantidad para mover esa mercancía. También existe un campo adicional que es el campo de descripción embalaje, el cual realmente es opcional. Si tú ya especificaste la clave de material peligroso y el embalaje, no es necesario registrarlo, pero se puede registrar como para tener una mayor especificación. Adicional a esto, ya llegamos a la parte del autotransporte. Para el complemento de cartaporte realmente considera cuatro escenarios, que es autotransporte, como el nombre lo indica, es cuando lo realizas mediante un vehículo. Existe también el ferroviario, marítimo y aéreo. Realmente casi nadie mueve ahorita las mercancías con sus propios medios utilizando estos medios, entonces realmente no es necesario tocar este tema, ya que realmente no cabe dentro del estándar. Para esta sección es necesario registrar la clave del catálogo tipo permiso, ya que de ahí van a depender los siguientes. Por ejemplo, en este caso tenemos el 01, perdón, es el tipo de permiso de SCT. En este caso tenemos el TPAF01 y corresponde al autotransporte federal de carga general. Ahora sí que ahí, de acuerdo a esa sección, también tenemos que especificar el número del permiso. Aquí los campos están marcados realmente porque no necesitamos como tal especificarlos. En la configuración vehicular, sí es necesario indicar qué tipo de vehículo es el que vas a utilizar para mover tu mercancía. En el ejemplo que tenemos del XML, realmente tenemos el campo VL, que es vehículo ligero, pero nosotros vamos a poder definir qué tipo de vehículo es de acuerdo a su descripción. Por ejemplo, aquí tenemos la nomenclatura de C2, es cuando corresponde a un camión unitario, 2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero. Ahora sí que de acuerdo a la descripción que ustedes realmente tengan, es necesario especificar ese tipo de clave del vehículo. En el peso breto vehicular es necesario expresar el peso del vehículo. Creo que por aquí hay un pequeño error. Realmente debe de ser en toneladas. El número de placa del vehículo, el año modelo del vehículo, así como de acuerdo a la legislación, es necesario colocar una aseguradora de responsabilidad civil y el número de póliza. Adicional, también existen los campos de aseguradora medio ambiente y el número de póliza para esta aseguradora. Solamente estos se utilizan cuando tus mercancías pueden ser consideradas como material peligroso. En todos los demás escenarios, realmente es solamente con la responsabilidad civil y póliza. Una vez que ya tenemos la parte del vehículo configurado, entonces sí ya podemos pasar a la figura. Y de acuerdo al tipo de figura, que en este caso, de acuerdo a las claves del SAT, te dicen si es un operador, si es propietario, arrendador o notificado. Para el ejemplo tenemos un operador, la mayoría utilizan justamente el operador. Colocamos el RFC de este operador, su número de licencia y el nombre. Esos son los campos que pueden encontrar en la parte de aquí arriba. Posterior a eso, también te pide especificar la colonia, localidad, municipio, estado y país, de acuerdo a las claves del SAT. Aquí también existen sus campos opcionales, que es el campo parte de transporte. Solo debe registrarse cuando el tipo de figura tenga el valor 02 o 03, que en este caso corresponde a propietario o arrendador. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el CFDI de tipo ingreso? Ya en la parte del complemento realmente se mantiene igual. Aquí principalmente donde se va a ver la diferencia es en el comprobante. En el comprobante, si ustedes pueden visualizar, ya tenemos ahora sí el nombre del receptor y de igual forma ya tenemos que especificar qué se está vendiendo. Normalmente el servicio que se vende es el servicio de flete y es por eso que en este caso sí ya se coloca un valor por ese servicio y es necesario especificar la retención. De acuerdo al SAT, es necesario colocarle en este caso una retención del 4%.
Entonces, ya tenemos los campos que normalmente utilizamos en la versión 4.0 de CFDI, en donde tenemos el desglose de los impuestos por cada artículo. En este caso solamente corresponde a uno, perdón, que es el servicio, y su desglose al final en el resumen. Adicional a eso, ya comienza la parte del complemento, pero realmente es lo mismo que ya vimos en la parte del traslado. Es decir, la diferencia realmente solo radica en la parte del comprobante. Ahora, ¿qué tipos de documentos en SAP son los que se utilizan para realizar esto? Realmente son tres principalmente, que es para el tipo traslado, la transferencia de stock y la entrega a un cliente. Y para el tipo ingreso es la factura de deudor. Ahorita vamos a ejemplificar cómo se realizan esto dentro del sistema y realmente qué campos son los que se deben de llenar. Cabe aclarar aquí que muchos de ustedes cuentan ya con diferentes personalizaciones, por lo cual realmente ese es un estándar, pero cada uno puede llegar a mejor a tener alguna diferencia en cuanto al proceso. Los primeros datos que vamos a llenar realmente corresponden a dos tablas de usuario, que es la del camión y la del operador. Si se pueden dar cuenta, en el código y el nombre realmente son valores solamente para que tú los identifiques dentro del sistema, no llevan ningún tipo de validación. Ya veremos más adelante realmente cómo es que o dónde los podrán visualizar. Estas tablas de usuario, ustedes pueden ir añadiendo uno o múltiples camiones o múltiples operadores. En el ejemplo que les estamos mostrando, son datos solamente de ejemplo que nosotros utilizamos para realizar pruebas. Ponemos un número de placa tipo pruebas y un año de modelo, en este caso 2015. La configuración vehicular era la que les habíamos mostrado anteriormente, en donde se consideran un vehículo ligero. Por ahí creo que tenemos algunas preguntas. Perfecto. Creo que ya nos están apoyando con la respuesta. Ok. Colocamos el número de permiso correspondiente, en este caso, a la secretaría, así como el tipo de permiso. Adicional, tenemos que colocar aquí también la póliza y el nombre de la aseguradora. Como lo habíamos mencionado antes, realmente esto es lo principal e importante. Al final tenemos también, por cada vehículo, que hay que especificar el peso en toneladas de ese vehículo exclusivamente. Tenemos la segunda tabla, que es la correspondiente al operador. Normalmente aquí se estará llenando con los operadores que ustedes van a utilizar para que realicen la entrega de la mercancía. De igual forma tenemos un código y un nombre. Estos solamente son para identificarlos, tampoco tienen una validación del SAT. Realmente lo que nos va a importar ya comienza a partir de la clave de autotransporte. La clave de autotransporte en este caso sería federal, el nombre del operador, en este caso utilicé de hecho mis propios datos, el RFC del operador, número de licencia, y en este caso sí sería necesario especificar de acuerdo al número de licencia y al código postal que está dentro de la constancia de situación fiscal para poder emitir los datos de municipio, localidad, colonia y bueno, realmente es estado y país, ya que como sabemos, realmente calle y número exterior son solamente para mayor especificación. Ya que tenemos estas dos tablas con sus respectivos datos llenados, si tienes más de un camión o más de un operador, ya lo podrás tener ahí enlistado. Ya nos vamos ahora sí a la parte o al primer escenario que corresponde a la transferencia de stock. Yo tengo un tema. Mi cliente me solicita carta aporte para entregarle su mercancía. Entiendo que debo generar una entrega y posteriormente la factura, ¿cierto? No duplica la salida de mercancía. Carta aporte para entregarle su mercancía. No, realmente aquí lo único que tienes que realizar, lo que tú tendrías que realizar dentro de tu proceso sería una entrega en donde se estaría emitiendo el complemento carta aporte, pero realmente ya tal cual en la factura ya solamente sería el ingreso por los servicios o más bien por los productos que le vas a estar entregando. Realmente no duplica la salida de mercancía, es decir, una factura no te lo genera total. Entonces, ahí realmente tu proceso sería entrega con complemento y ya tal cual la factura sería un CFDI de tipo ingreso. Correcto, vamos a ver los dos ejemplos. Como les había comentado, para el tipo traslado debe de ser transferencia y entrega, y para el tipo ingreso será en la factura. Ahorita vamos viendo la transferencia, posteriormente la entrega, y al último estaremos viendo la factura. Todo debe ir legado con CFDI, sí. De hecho, sí, hay un tipo de relación que me parece se llama, creo que es la 04, que es relación de CFDI de traslado, más bien de mercancía entregada previamente.
Ok, entonces dentro de la transferencia de stock, este es el documento que ya todos ubicamos dentro de SAP. Tenemos los principales datos que tenemos que colocar aquí, es el almacén de origen y el almacén destino. Recordando que esta transferencia de stock solamente es para mover mercancía dentro de sus propios almacenes y sea necesario utilizar una vía federal. Es decir, si es de forma local, realmente no es necesario emitir el complemento de carta aporte. En la parte de contenido, como siempre se ha realizado, colocamos o enlistamos más bien los artículos y se va a llenar en automático la parte del almacén y el almacén destino de acuerdo a los campos que ustedes coloquen aquí. El peso en kilogramos lo pueden especificar ustedes. Normalmente se coloca por ahí una búsqueda formateada para que de acuerdo al dato maestro haga el cálculo correspondiente a la cantidad y con eso ya te dé el peso en kilogramos por esa mercancía completa. Por ejemplo, si este primer artículo tiene un peso por cada unidad de 5 kilogramos y ustedes le colocan ahí en la cantidad 3, en automático te debería hacer la relación a 15 kilogramos, ya que correspondería a 3 unidades. Y bueno, ya del lado de los campos de usuario, ya tenemos o debemos especificar las tablas vinculadas, que es la del operador y la del camión. Si recuerdan, nosotros colocamos ahí una clave por cada uno de ellos y esos son los mismos que utilizamos para identificar aquí. Son los primeros datos que les había comentado, realmente solo es para identificarlos. Es necesario especificar, como les había comentado en el CFDI, la hora estimada de salida y la hora estimada de llegada, así como la distancia recorrida. Se encuentran de igual forma los campos correspondientes al poloísmo y al ID CSP. Este ID CSP realmente es una función que ya tiene integrada SAP y que nosotros se la colocamos para poder generar el código o identificación de este complemento de carta aporte. Ahora, dentro del dato maestro del artículo, como les había comentado, realmente deben especificar la clave de producto o servicio y esto lo especifican en el campo código de clasificación. De hecho, en su mayoría ya vienen precargados, solamente es cuestión de seleccionarlos. La clave de unidad y el peso por unidad son los que se colocan en los datos de inventario de su artículo. Y en este caso se coloca, por ejemplo, el H87 para las unidades y el peso por unidad de 5. Como les había comentado, realmente son datos para ejemplificar. Para la transferencia de stock, por cada almacén que ustedes tengan, es necesario que dentro de su dato maestro especifiquen la ubicación. Es decir, recordando que tenemos un almacén origen y un almacén destino, entonces en cada uno de esos almacenes es necesario especificar la dirección de acuerdo al catálogo del SAT, como ya lo habíamos visto anteriormente. Creo que por ahí tenemos una, una pregunta. Todo agregado de CFDI debe ser H87 o puede decir KGM. KGM me parece que no está especificado ahorita como clave de unidad, entonces debería de ser H87, pero te confirmo ahorita ese dato, ¿vale? Dame nada más un momento. De hecho, sería bueno compartirles ahorita los catálogos del SAT. De ahí ya nada más dentro del sistema SAP, como sabemos, para el timbrado nativo, simplemente colocamos en generar con el SPP que previamente habremos configurado y entonces ya se estará generando el timbrado. Les voy a compartir nada más un momento porque creo que sí sería bueno revisar la parte del catálogo, que lo revisemos de una vez. Realmente para la parte del complemento debe de ir de acuerdo a esta clasificación. Aquí sí encontramos la clave KGM, entonces sí sería posible utilizarla, así como de acuerdo a todas las que tengamos en este lado. De hecho, recuerdo que les había comentado, les debía esta definición y realmente el MC corresponde al microgramo y el DJ al decagramo. Ahora sí que pueden ser utilizadas estas claves para especificarlo. Y dentro del dato maestro, en este caso sí sería necesario colocar el tipo KGM. Ahora, regresando un poquito a la presentación, ya tenemos como tal el complemento emitido. Entonces, mientras estos datos estén llenos, no deberían de tener algún problema al momento de emitirlo.
Tenemos ahí nuevamente la pregunta, ¿puede llevar ambos o solo un tipo? Yo tengo ambos y he timbrado sin tema. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, uno es el dato del comprobante. Para el dato del comprobante sí es necesario especificar el H87 y para la parte del complemento, entonces sí es el KGM. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué parte de SAP lo realizas? Por ejemplo, para el que nos mencionas tú, tenemos el dato maestro. Para el dato de ventas es donde sí sería necesario colocar el H87 y el dato de inventario en este caso podría ir como KGM. Pero ahora sí que corresponde directamente a que estás realizando una transferencia de stock o una entrega. El segundo escenario que tenemos para el CFDI de tipo traslado, con complemento carta aporte, es el documento de entrega que todos ya conocemos dentro del sistema de SAP. En este caso, como les había comentado, si van a entregarle mercancía a su cliente y posteriormente la van a facturar, entonces sería necesario generar el timbrado del traslado con complemento carta aporte solamente la entrega. De igual forma, se llenan los datos que normalmente colocamos dentro del sistema, los artículos, la descripción, cantidad, unidad de medida, que en este caso corresponde al mismo que proviene del dato maestro, y el peso en kilogramos. El peso en kilogramos de igual forma se llena por cada línea y de igual forma se debe colocar una búsqueda formateada justamente para que te haga el cálculo en la parte de peso en kilogramos de acuerdo a la cantidad que tú estás colocando. Y de igual forma existen los campos de material peligroso. Como les había comentado, si es necesario especificar un material peligroso, es justamente en esa sección donde se especifica. Aquí hay una diferencia importante. En la transferencia de stock tenemos una dirección de origen y una dirección de salida, de destino, perdón. Entonces, aquí lo que va a hacer la diferencia es en los datos maestros del socio de negocios. Si ustedes se dan cuenta, nos encontramos dentro de la entrega, en el apartado de logística, en la dirección de destino. Es necesario especificar ahora sí las claves del catálogo del SAT, de acuerdo a dónde se va a estar emitiendo. Los datos de origen en este caso se toman del almacén de donde se está sacando la mercancía. Esto normalmente no es visible dentro de SAP a menos que sea parametrizable, pero realmente ya viene de un almacén y con que ese almacén tenga los datos ya es tomará de ahí para la dirección de origen. En el apartado o títulos, o más bien campos a nivel título, nuevamente tenemos datos similares al traslado. Tenemos ligado un camión de carta aporte, un operador de carta aporte, así como lo correspondiente a la fecha hora de salida, los correspondientes a los polos y el ID CCP. De igual forma se calculan o se llenan de la misma forma como sería en un traslado. Ahí sí no hay realmente gran diferencia. Ok, tenemos por ahí una pregunta. Somos una distribuidora. ¿Es necesario hacer la nota de entrega o solo con la factura de clientes? Eh, en sistema, la entrega lo que te va a representar es que salió esa mercancía de tu almacén. Entonces, a lo mejor por ese lado va un poquito más enfocado a cómo llevan su operación. Es decir, si son artículos inventariables o no inventariables. Pero lo que sí te puedo asegurar ahorita de forma general y de forma global es que si tú la mercancía que le vas a entregar a tus clientes va a ser mediante carretera, entonces sí es necesario carretera federal, perdón, sí es necesario que generes una entrega con complemento de carta aporte. Esto para que en caso de una auditoría, pues justamente ustedes pueden especificar que son dueños de esa mercancía. Las colonias que no estén en el catálogo del SAT, ¿cuál se puede ocupar? No recuerdo que tengamos algún escenario donde no se visualice, pero debería de aparecer. La colonia corresponde principalmente al código postal. En el catálogo del SAT hay dos catálogos. Uno es tal cual el de carta aporte, donde ya viene especificada la colonia y también el código postal, pero no te hace la relación, por ejemplo, con la localidad o municipio. Para eso utilizamos el de 4.0. Realmente no tengo el dato sobre si no existe el campo colonia, pero si gustas ahorita lo revisamos y una vez que terminemos la sesión te estaría dando la retroalimentación. Creo que por ahí Verónica nos acompaña un poquito más con la resolución de esa duda. Si genero una entrega y tengo una devolución, ¿cómo hago la devolución a mi inventario para generar la factura solo por lo real entregado? En sistema en SAP, de hecho, está el apartado de devoluciones. Entonces, realmente ahí, a partir de tu entrega, podrías generar o copiar el documento hacia un documento de devolución.
Puede ser de forma parcial o puede ser solamente, o puede ser completo el documento. Entonces, dentro del sistema SAP sí tenemos disponible la opción de realizar la devolución. Ok, seguimos con esta parte. Y realmente con estos datos es más que suficiente para generar el CFDI de tipo entrega. Reiteramos, la información de todas las mercancías proviene de su dato maestro, así como de las líneas que vienen en el documento. La dirección en este caso de destino es la que corresponde al socio de negocios dentro de sus datos maestros y que posteriormente se visualizan en logística. Y estos datos realmente ya corresponden o son muy parecidos a las del tipo transferencia. ¿A qué te refieres con carretera federal? Si el cliente está en o si el chofer va a tomar. Es decir, si el chofer va a utilizar. Si tú vas a utilizar una carretera federal, independientemente de cuál sea el destino de tu mercancía, con el simple hecho de utilizarla, es necesario que utilices o emitas el complemento de carta aporte. ¿Ok? Continuamos. Y para esta parte, en la factura de deudores, es donde ya vamos a representar el tipo de ingreso. Para esto también hay varias, ahora sí que hay mucha variedad en cuanto a cómo se ha configurado con diferentes clientes, pero el estándar sería el siguiente. Ustedes dentro del sistema generan su factura de deudor como con en este caso correspondiente al servicio que van a estar otorgando. En este caso, de forma ejemplar, solamente se coloca el servicio de transporte de carga por carretera. Nosotros, ¿cómo vamos a especificar aquí las mercancías que se van a mover? Reiteramos, esto solamente aplica para cuando realicen el traslado, o más bien cuando ustedes cobren por realizar el flete, pero a lo mejor pudieran no ser dueños de esa mercancía. Dentro de SAP se habrá habilitado una nueva tabla de usuario que se llama cartaporte, normalmente ubicado en el módulo de ventas. Ustedes cuando abran este documento podrán visualizar la siguiente información. Se crea una nueva tabla donde ustedes van a poder colocar los datos del origen y del destino, como los pueden ver en la sección de arriba, y en la parte de abajo pueden seleccionar la mercancía que van a estar moviendo en este caso. Realmente aquí ya no va ligado como tal a un inventario, porque realmente ustedes lo único que hacen aquí es registrar qué mercancía se va a mover, pero no corresponde como tal a la mercancía que tienen dentro del sistema. Entonces, aquí pueden colocar justamente la misma información que te pide el complemento de carta aporte. Entonces, tenemos los datos a nivel cabecera y también tenemos cada una de las líneas especificadas con sus mercancías que van a estar movilizando. Adicional a eso, en la factura, realmente van a poder llenar nuevamente el camión, operador y los datos que sí o sí deben ir a nivel título. Ahora, es importante aquí recalcar, hay una diferencia pequeña entre los que utilizan conector y los que lo realizan de forma nativa. Para los que lo realizan de forma nativa, realmente en la pestaña de documentos electrónicos, van a generarlo como siempre con un SVP que nosotros tendríamos que haberles proporcionado para generar o más bien para timbrar este escenario. Para los que realicen mediante conector, realmente es necesario solamente que llenen estos dos campos. Estatus de timbrado, realmente originalmente se coloca como generar, y en la parte de complemento solamente es necesario colocar el generar carta aporte. Adicional a eso, realmente no hay otra cosa diferente a realizar en el conector. Es decir, todo el llenado se realiza exactamente igual. Lo único que va a cambiar va a ser estas dos opciones. Ahora, realmente eso es como se genera y se visualiza un documento de tipo carta aporte para 3.0. La actualización para 3.1, como les había comentado, inicia su vigencia el día 17 de julio del presente año. Entre sus grandes beneficios o flexibilidades, en este caso se agrega o se ha simplificado el proceso al hacer opcional el campo de fracción arancelaria. Esto realmente solamente aplica, como les había comentado, para cuando ustedes, mediante sus propios medios, vayan a movilizar esa mercancía, es decir, con su propio avión, con su propio barco, etcétera. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido como tal un escenario de ese tipo, por lo cual realmente sí es importante mencionar esas actualizaciones, pero realmente no tienen una afectación para la mayoría o para el escenario estándar que estamos utilizando. De igual forma, el atributo régimen aduanero ha sido reemplazado por el nodo régimen aduanero CCP.
Como les había comentado, esto aplica para cuando mueven mercancía al exterior mediante sus propios medios. Mejor control y seguridad, se agrega una especificación técnica en el código QR para aumentar la precisión y seguridad en el transporte de las mercancías. Actualización de catálogos, evidentemente para la versión 3.1 se han añadido nuevas claves a los catálogos de material peligroso y actualizaciones navieras. Realmente ahí el único que podría llegar a impactarle sería para el de material peligroso, pero tampoco se encuentra dentro de un escenario estándar. Es decir, casi nadie hasta ahorita utiliza estos nodos. Ahora, ya que visualizamos todo el retro de lo que es cartaporte, vamos a realizar un caso práctico con un ambiente que tenemos dedicado para eso. De hecho, vamos a ejemplificar ambos escenarios, es decir, tanto para nativo como para conector. Para el primer escenario, que es transferencia de stock, lo que vamos a hacer es irnos a inventario, operaciones de stock y transferencia, más bien sería transferencia de stock. Ahí colocamos, como normalmente nos pide el sistema, un tipo de cambio. Creo que tenemos por ahí una pregunta. Movimientos generalmente son por tema de servicios, a lo cual yo les entrego mercancía a mis compañeros para que realicen los mismos. Yo obviamente genero la carta aporte y ellos me avisan cuando regresan. Se modifica con lo que realmente tienen. Esta es la forma correcta. Movimientos generalmente son por tema de servicios, a lo cual yo les entrego mercancía a mis compañeros para que realicen los mismos y obviamente genero la carta aporte. Y ellos me avisan cuando regresan. Se modifica con lo que realmente contienen. Yo supongo que te refieres al campo de fecha, hora, llegada. Realmente no, realmente es una hora estimada, no hay como tal una validación exacta de la hora. No sé si pudieras confirmarnos si eso es a lo que te refieres o si te refieres al escenario de devoluciones. Si no, de igual forma, como estos escenarios como muy específicos, podemos tomarlos más adelante, ya sea en un ticket de soporte, ya que realmente si nos pusiéramos a ver cada escenario particular, yo creo que no sería un viernes one, sería una semana one. Entonces, de igual forma, tomamos nota de esa duda que tienes, Verónica, y ya te estaremos dando un poquito de reto correspondiente a eso, ¿vale? Dentro de la transferencia de stock, realmente es necesario colocar los artículos que vas a estar movilizando. Nosotros tenemos ahorita configurados ya por default 3 artículos que son los con los cuales vamos a estar ejemplificando y son de las mismas pantallas que les compartimos anteriormente. En el dato maestro de cada uno de ellos tenemos ya el código de clasificación de acuerdo al catálogo del SAT. En este caso corresponde a una impresora de oficina. Realmente no es considerado material peligroso, no es necesario colocarle un embalaje de tipo especial, por lo cual realmente no hay diferencia ahí. En los datos de inventarios ya lo colocamos como tal el peso y la unidad de medida, en este caso correspondiente a H87. Colocamos la cantidad, si se dan cuenta, el peso por cada uno de ellos es de 5 kilogramos. Nosotros al modificar la cantidad, te tendría que realizar la conversión en automático. Y tenemos ya aquí los 50 kilogramos. Realmente no es objeto impuesto, no se puede considerar como un material peligroso. Y tenemos el almacén número 1. El almacén número 1 ya tenemos la información correspondiente a su dirección. Entonces, solamente con que tengamos eso y la del almacén 2 será más que necesario. Aquí por default tenemos el almacén 01, lo cambiamos al 02. Visualizamos dentro de su dato maestro y también ya podemos visualizar ahora sí los datos correspondientes a esa dirección. Las tablas vinculadas, como les había comentado aquí, realmente son estas. Solamente es para identificar el código, nombre, que es con el que lo vamos a identificar dentro del sistema, y ya viene la información relacionada. Ahora sí ya estamos hablando del número de placas, el año del modelo, el tipo de vehículo, ya vienen precargados los catálogos, entonces realmente solo es cuestión de seleccionarlo. El número de permiso, este es un dato igual solamente ejemplificable, y el tipo de permiso, en este caso corresponde a un autotransporte federal de carga federal, general.
El número de póliza de seguro realmente igual solamente es ejemplificable y el nombre de la aseguradora. Al final tenemos también el campo que se agrega para la versión 3.0, que es el peso bruto vehicular, es decir, expresado en toneladas. En este caso se considera que solamente son 2 toneladas, pero evidentemente ya tendría que colocar ahí el dato real dentro de su sistema. Seleccionamos el código. Si quisiéramos agregar otro, justamente aquí en sistema tenemos la opción. Entonces, ahorita vamos a trabajar con lo que ya está precargado. De igual forma, para el operador, esta es la tabla que está asociada. Podemos asignar tantos operadores que queramos. Como les había comentado aquí, son datos, de hecho son propios, entonces ya de ahí solamente es para hacer el ejemplo. ¿Qué tipo de autotransporte es? En este caso es federal. Realmente los otros tres no corresponden, ya que solamente es para mover mercancía mediante un vehículo. Los catálogos de estado y país ya vienen precargados. Los únicos que habría que cargar directamente o buscar directamente desde el catálogo del SAT sería, en este caso, los correspondientes al código postal, municipio, localidad y colonia. Ya el de calle y número exterior realmente son opcionales. Entonces aquí seleccionamos a nuestro operador, fecha y hora de salida. Ponemos una fecha real, 2024, 07, el día de hoy es día 12. Y supongamos que nuestro vehículo va a salir dentro de 8 minutos. Entonces saldría a las 11 y supongamos que la dirección de destino, en este caso siendo la dirección de origen siendo en la Ciudad de México, de hecho justamente la de Avantis, y la dirección de destino es encontrarnos en Hidalgo. Yo supondría, y a lo mejor viendo en Google Maps o alguna otra aplicación, yo le calcularía aproximadamente unas 3 4 horas. Entonces aquí ya estaríamos poniéndole que estaría llegando a las 14 horas. Distancia recorrida, lo ideal aquí es justamente tomarlo igual de alguna aplicación que te pueda indicar cuánto es la cantidad que vas a recorrer entre el origen y la salida. Un dato simplemente para ejemplificar, no es un dato real, podemos colocar en este caso 100 kilómetros, por ejemplo. Realmente, como no nos encontramos dentro del istmo de Tehuantepec, no es necesario colocar estos datos. El ID CCP, como les había comentado, se genera en automático por una función, entonces no es ni siquiera necesario llenarlo. Aquí nada más por proceso nos pide un socio de negocios y aquí solamente nos aseguramos de que ya tengamos el SPP generado. Lo colocamos en generar, todos los datos que colocamos ya son correctos, entonces ya le podemos dar en crear. Para los que utilizan conector, de igual forma aquí la única diferencia es que el campo de documentos electrónicos se queda como generar más tarde y aquí van a tener el campo de generar el timbrado y generar complemento. Realmente es la única diferencia, ya que el llenado es exactamente el mismo. Ok, lo tenemos en proceso y debido a que es un escenario bastante sencillo, realmente ya fue timbrado. Visualizamos el XML. Y como habíamos visto anteriormente, realmente aquí ya se especifica sí ya la serie del folio, la fecha sí debe ser correspondiente a la día de hoy, perdón. Subtotal, moneda y total realmente son datos genéricos, ya que aquí no estamos hablando como tal de una transacción. El tipo de comprobante esto determina justamente qué tipo de documento es, siendo en este caso traslado. Exportación, como realmente no es necesario, o más bien no se está llevando al extranjero, el campo exportación se queda como 0,1 y el lugar de expedición correspondiente al código postal del emisor. Como le habíamos comentado anteriormente, emisor y receptor son exactamente los mismos, entonces ahí no hay gran diferencia. Clave de producto y servicio, la clave de unidad, como les había comentado, aquí ya es H87, y entonces ya tenemos la clave de producto o servicio, valor unitario e importe son 0, y el objeto impuesto es 0,1, por lo cual no hay desglose de impuestos. Tenemos ya aquí los datos ahora sí del complemento. Ya comienza que es versión 3.0, el ID CCP, no es transporte internacional, el total de distancia recorrida, que en este caso corresponde a los 100 kilómetros, tipo de ubicación origen, con la información del emisor y las direcciones.
Posteriormente ya estamos visualizando la del destino. Aquí sí la única diferencia es que colocamos la distancia recorrida y, bueno, la dirección ya a la cual se va a estar entregando la mercancía. Comenzamos con la parte del nodo de mercancías. Ya tenemos un peso bruto total que corresponde al peso en kilogramos de cada uno de los artículos que aquí tenemos. En este caso solamente fue uno, entonces la relación es 50-50. La unidad de peso, en este caso, sí es de acuerdo al catálogo que habíamos visualizado antes, entonces ya sería KGM. Número total de mercancías que se van a estar movilizando, realmente solo va a ser una. Es decir, aquí no te dice qué tantos artículos vas a mover, sino qué tantos diferentes artículos vas a mover. Es decir, si tuviéramos aquí 3 artículos con 3 claves diferentes, entonces tendríamos que especificar aquí que serían 3. ¿Qué códigos para calle sin nombre? Realmente la calle no es un dato que viene especificado en el SAT, no hay una clave para eso. De hecho, el campo de calle puede ir vacío. Es decir, solamente es para aumentar la precisión del CFDI. Realmente no lleva como tal una validación. De hecho, justamente por eso colocamos aquí un dato que realmente no es relevante. Se le coloca como sin nombre, ya que de hecho tampoco contábamos con la dirección exacta. El número exterior igual también es solamente ejemplificar. Realmente aquí los que importan son la colonia, localidad, municipio, estado, país y código postal. Esos sí realmente son los importantes, pero calle, y de hecho hay un campo de nombre de referencia en el XML que tampoco es relevante, solamente es como para aumentar la precisión. Una vez que ya tenemos la información de nuestras mercancías que vamos a estar visualizando, ahora sí ya vamos a la parte del autotransporte. Estos son exactamente los mismos datos que ya habíamos llenado en cuanto al vehículo. Configuración vehicular, peso bruto vehicular, placa y año y modelo del vehículo. Así como en este caso la aseguradora y el número de póliza de seguro. Como seguimos ya con los datos del operador, que en este caso sería, bueno, serían mis datos, número de licencia, RFC y la dirección asociada a mi constancia de situación fiscal. Eso es en relación al XML. Realmente cuando ustedes realicen este complemento de carta aporte, lo que van a estar cargando principalmente va a ser en este caso el formato PDF. Peso total del vehículo. Realmente aquí al que te refieres es al de, está aquí de este lado, que es el peso bruto vehicular. Y es justamente ese el que les habíamos comentado. Ya viene especificado en el XML y este dentro del sistema se llena en esa sección. Peso bruto vehicular, lo toma justamente de ahí. Y realmente aquí llevamos la parte del PDF. De aquí realmente son igual datos, es un formato muy genérico. Entonces tenemos principalmente el origen, el destino, las mercancías que se van a estar movilizando, pero realmente no te representan un ingreso. Entonces, como tal, el subtotal y el total van a permanecer el cero. Vienen los sellos, por ahí tenemos creo que un tema con la creación del QR, un tema de la versión de SAP que no corregimos en este ambiente. Entonces, aquí realmente lo único que diferente sería visualizar el código QR. De ahí fuera, realmente esos son los datos con los que tú ya podrías llevar dentro de tu entrega de mercancías o dentro de tu movimiento de mercancías, que son los mismos que vienen dentro del XML. Ok, ya que vimos el tipo de transferencia de stock, entonces ya podemos ir al siguiente, que sería entrega. Nos vamos a ventas, entrega, seleccionamos un socio de negocios. Aquí ya tenemos uno predeterminado, si no me recuerdo es este. De hecho, realmente no hay tanta importancia aquí, ya que realmente, como les había comentado, al ser también un CFDI de tipo traslado, los datos del emisor y el receptor dentro del XML van a ser exactamente los mismos. Nuevamente seleccionamos igual el artículo, colocamos una cantidad. Por ejemplo, en este caso podemos poner un número diferente, 5, indicador de impuestos. En este caso, como después se va a pasar a un documento de factura, normalmente es necesario colocar el sujeto de impuestos como sí, pero realmente dentro del XML en el traslado no se va a visualizar, solamente se va a visualizar hasta que ya lleguemos como tal a la factura.
Peso en kilogramos, ya se hizo el cálculo en automático, se seleccionan 25 kilogramos y como el artículo es el mismo, realmente no es necesario colocar la parte de material peligroso. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que entonces ahora sí ya seleccionamos más bien el dato de origen, va a venir del almacén. Creo que aquí no lo tenemos visible, hay una forma de habilitarlo. A ver, den un momento. Almacén, lo hacemos visible. Y listo. Cada vez que ustedes vayan a mover una mercancía, realmente va a estar asociado a un almacén. Entonces, nada más es cuestión de seleccionar ese almacén y tener ya los datos como tal llenos. En el apartado de logística, nada más hay que llenar los datos correspondientes a cartaporte. Son los mismos que ya habíamos llenado antes. Entonces, realmente voy a utilizar exactamente los mismos. Calle sin nombre. Ahora, también es importante aquí mencionar que realmente estas direcciones provienen del dato maestro. Para que ustedes solamente tengan que llenarlo una vez, entonces sí es necesario colocarlo aquí en direcciones, agregar tantas direcciones ustedes vayan a poder utilizar con ese socio de negocios en particular y llenarlos. Ya cuando ustedes creen el documento, en automático ya van a estar llenos en esta sección. Pero también está el escenario donde a lo mejor tengan solamente una dirección y vayan a estarlo cambiando cada vez que vayan a emitir un complemento. Ok, en lo que voy, vemos que no. Creo que por ahí tenemos una pregunta. Aquí no lleva temas que con entrega me móvil inventario, pero no el costo. Sí, sí, justo como les he comentado, al sacar una factura no aparece el costo. Sí, justo como te he comentado, esos escenarios específicos sí hay que irlos revisando como cada uno, ahora sí que uno por uno. De todas formas, en el área de soporte puedes subir un ticket con nosotros y lo estaremos revisando, ¿vale? Un número exterior, 102. El estado ya viene cargado, entonces en este caso corresponde a Hidalgo. País, México. Código postal, 42084. Colonia, municipio y localidad. Ok, colonia debe ser 0041. Localidad y municipio 048. Ok, 03 y 048. Correcto. Actualizar filas, ok. Nuevamente nos vamos a la sección de camión cartaporte. Seleccionamos en este caso el que ya tenemos predeterminado, como lo visualizamos anteriormente, el operador, la fecha hora de salida. Nuevamente colocamos un dato. En este caso sí es necesario que sea real, si te valida si es una fecha anterior, entonces sí es necesario colocar una que sea pegada a la realidad. 07 12 y son las aproximadamente las 11. Podemos colocarle que sale a las 11:30 y que estaría llegando a las 15:30, por ejemplo. Distancia recorrida, le vamos a colocar aquí nuevamente 100. Ya tenemos aquí por default el ID CCP. De igual forma, como no pasamos por los polos del istmo, entonces no es necesario colocar estos datos. Ya que tenemos llenos estos datos, adicional, no es necesario realizar algo más aparte de eso. Finanzas, documentos electrónicos, lo ponemos en generar y realmente con esto ya no deberíamos de tener tema al momento de emitirlo. Ok, creo que por ahí nos faltó algún dato. RFC, remitente destinatario, atributo es inválido, el RFC del receptor. Ah, ok, ok. Finanzas, este es incorrecto. Creo que ahí no tenemos, más bien nos hace falta una validación en el SPP. Creo que lo toma el dato maestro, entonces hay que cambiarlo directamente acá.
Ya nos permitió generar el documento. Esperamos unos segundos en lo que se timbra. Y de igual forma, aquí la única diferencia con conector es solamente el campo de generar el timbrado y generar el complemento. No hay algo adicional ahí. Ya lo tenemos autorizado. Lo exportamos. Y ya tenemos aquí el correspondiente a esta entrega. Aquí ya la cantidad cambia, colocamos ya esta vez no 10, sino 5 artículos. Nuevamente se hace el cálculo del peso por cada uno de los artículos. Lo tenemos en esa sección 25 y se respeta la clave de unidad. Adicional a eso no hay gran diferencia, realmente son los datos que ya colocamos y el escenario es bastante similar al de transferencia de stock. Aquí es importante aclarar que también como es un documento de tipo transferencia, tanto el emisor y el receptor van a mantenerse siendo el mismo, entonces no va a haber alguna diferencia ahí. En cuanto a los datos, realmente no hay gran cambio. Una pregunta, pero una pregunta. Ajá. Hola, ¿me podrían decir qué es una carta aporte al Edoxa? Es decir, cuando por un material con el proveedor toca carretera. Tocó carretera. Tocó carretera. Sí, me parece que no tenemos tampoco ese escenario especial, ya que normalmente el que vende el artículo es el que te lo entrega o se contrata a un tercero, justamente que es el que te genera la carta aporte de tipo ingreso. No lo tenemos ahorita como un estándar, pero tengo entendido que sí se puede habilitar justamente como una entrada de mercancías de tipo serie digital. No lo tenemos ahorita, pero estoy seguro que sí lo podemos desarrollar. Solamente sería cuestión de realizarlo. No lo tenemos todavía en este momento, pero se puede realizar. Ok, entonces ahí en cuanto al XML ya lo pudimos visualizar. Generamos el PDF, que es el que vamos a estar movilizando. Y aquí ya aparecen nuevamente los datos. Tipo de comprobante es un tipo de comprobante tipo traslado, entonces no hay gran diferencia. Ya vienen los datos del origen, el permiso, el operador, así como el tipo de vehículo. De aquí realmente no hay gran diferencia con la transferencia, más que el movimiento dentro del documento de NSAP. Y lo que hace la gran diferencia es la dirección de destino. Ahora vamos al escenario donde se realiza mediante un tipo de ingreso. Por aquí se necesita utilizar otra base. Y de hecho, este en particular lo vamos a hacer con el conector, pero insisto, la única diferencia son estos dos campos y que vas a utilizar el otro de el nativo como generar más tarde. Como les había indicado, lo primero que vamos a realizar va a ser el crear el documento carta aporte. Aquí ya tenemos habilitada esta tabla, este documento, y vamos a llenarlo nuevamente. No recuerdo si te da la opción de copiar y pegar, pero parece que no. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Los datos que vamos a llenar va a ser el del destino, el RFC del destino, la dirección. Nuevamente aquí ocupamos el estándar o el de ejemplo sin nombre. Municipio. Aquí sí no tenemos precargado los catálogos correspondientes al estado y el país. Entonces, sí nada más es cuestión de colocar la clave. Código postal. Y ya aquí colocamos los del origen. Aquí utilizamos dos razones sociales propias de pruebas, entonces no son dos razones sociales diferentes. De control de eso, copia, habla y luego pega. Ese es un buen truco. Creo que sí, no recuerdo haberlo utilizado antes, pero sí, me parece que sí se puede realizar de esa forma. Bueno, de todas formas ya estamos
por terminar de llenar. Aquí es un poquito más sencillo, simplemente copiamos la tabla y la pegamos. Ok, aquí se llenó solamente la última. Ok, hagamos el ejemplo solamente con un artículo. Colocamos la cantidad, la descripción, la clave de unidad, puede ser H87 o KGM como anteriormente lo habíamos visto, el peso en kilogramos y la clave. En ese caso también corresponde a una impresora, por lo cual no se considera como un material peligroso. En automático, cuando ustedes creen este documento, se va a generar el doc entry 2 y doc num 02. Entonces ya tenemos aquí un documento 1 y un documento 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en consecuencia? Vamos ahora sí a generar la factura, en el módulo de ventas, factura de deudor. Colocamos un tipo de cambio para poder generar el documento. Y de hecho aquí ya tenemos uno creado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos el socio de negocios. Aquí al ser una factura normal, entonces sí ya tenemos que colocar o validar, por ejemplo, la dirección de facturación con el código postal, el RFC y el nombre de la sociedad deben ser correctos, recordando que para 4.0 pues ya se quitó el SADCB, entonces sí ya el dato debe de ir normal. En este caso colocamos el número de artículo, generamos un artículo no inventariable. Cada empresa tiene como su propio proceso. Algunos realmente generan la factura como tipo servicio, pero muchos otros se utilizan justamente como un artículo no inventariable. Entonces, ya tenemos aquí la descripción, servicio de transporte de carga por carretera. En este caso realmente solo corresponde a uno. Precio por unidad, nosotros vamos a establecer cuánto cuesta. Vamos a poner, por ejemplo, 10,000 que se va a cobrar por ese flete, indicador de impuestos, 16%, sujeto a retención de impuestos. Realmente aquí sí aplica una retención de impuestos del 4%, entonces se queda este campo como sí. El resto de campos realmente ya no son tan relevantes, a excepción del sujeto a impuestos, que te pide forzosamente SAP. Aquí nada más vamos a limpiar estos datos, que ya vienen del documento previo. En logística, nuevamente nos corroboramos que el código postal sea correcto, destinatario de factura, 03720, es correcto. Finanzas, aquí sí ya depende de forma de pago. Documentos electrónicos, en este caso realmente no es necesario colocar uno, ya que va a ser generado por invoice o por conector, pero realmente si tuvieran nativo, aquí sí sería necesario colocar el SP correspondiente. En este caso, como es invoice, realmente no lo vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos llenos estos datos con una factura normal, y ahora sí vamos a la parte del complemento. Aquí lo importante realmente va a ser este folio de carta aporte es el que te va a ligar al documento de ventas que tú vas a asociar, ya que tú puedes generar diferentes cartas aportes y cada una puede ser como específico para un cliente. Entonces, la forma en la cual tú vas a ligarlo de esta tabla a esta tabla es mediante ese docnum que aparece aquí como 2 y aquí lo seleccionamos simplemente como número 2. Ya tenemos igual el camión de carta aporte cargado, el operador, fecha y hora de salida. Tenemos aquí uno del día de ayer, lo cambiamos por uno del día de hoy. Nuevamente cambiamos la hora, 11:30, hora estimada de salida. Y aquí colocamos una hora distinta. Vamos a ponerle 14. Distancia recorrida, en este caso a lo mejor por X o Y razón lo podemos considerar como 80. Tenemos seleccionado el folio. El ID CCP ya se llenó en automático. Y aquí nada más, como les había comentado, para el caso exclusivo de conector, lo único que se va a colocar de forma distinta es el estatus de timbrado, se coloca como generar. Y el campo de generar complemento, generar carta aporte. Con estos datos, ahora sí ya podemos crear el documento. Nada más le damos aquí en agregar y nuevo, más tarde, ok. Se calculará la retención de impuestos, seleccionamos el impuesto del 4%, el monto en este caso será de 400 pesos y le damos en actualizar. Y ya tenemos la factura creada.
Aquí, ¿cuál es la diferencia con el conector? Realmente hay dos procesos que se llevan a cabo de fondo. Esto normalmente ustedes no lo realizan de forma manual, sino que se realiza automáticamente. Entonces, nos vamos aquí al invoice. Normalmente se está ejecutando. Entonces, sí llega a tardar unos cuantos segundos más en generarse. Entonces, sí hay que ser ahí un poquito pacientes. Pero ya nada más esperamos a que se genere. Realmente el documento ustedes lo van a visualizar así. El campo de generar se va a quedar de esta forma hasta que cambie automáticamente con el addon. Entonces, nada más hay que esperar unos cuantos segundos. De hecho, aquí ya lo tenemos como generado. Entonces, el XML ya se debió haber creado. Solamente le falta la parte del timbrado. Entonces, nos vamos aquí a cartaporte. Todo. Ok, aquí tenemos un error. Vamos a ver a qué corresponde. RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos. Ok, esto debe de venir de... no sé si tengamos por ahí algún problema con el RFC. A ver. Qué raro. Ok. Entonces, ok, este no es. Este es el de ahí. No está actualizado este dato. Ok. Solamente es necesario actualizarlo aquí. Y le damos nuevamente en generar. Digo, ahí fue un error de llenado realmente. Digo, ahí creo que los que han utilizado el conector ya saben muy bien que hay que volver a pasarlo a generar y nuevamente se estará creando. Está en generar, esperemos nada más a que pase generado y ahora sí ya. Sí, justamente, revisar los RFC o los complemento carta aportes. Sí, la verdad es que por la cantidad de datos que contiene el complemento, sí, justamente cuando hay un error de llenado o algo así, sí es como un poquito más complejo el estar revisando justamente uno por uno. Entonces, sí, ahí a lo mejor la recomendación sería que si lo haces bien a la primera, a lo mejor justamente te evitas de estar revisando más adelante a detalle cada dato dentro del XML. Aquí nuevamente ya aparece como generado el documento. Insisto, o sea, son procesos que ya se llevan de fondo, entonces no, normalmente dentro del sistema lo único que nosotros vemos es cómo se actualiza este campo. No están listos de RFC inscritos. A ver, reporte. No, por alguna razón no te está leyendo nuevamente esto. Creo que esto viene desde... desde acá, claro. Aquí nada más tenemos que dar de alta el RFC, que en teoría ya debería estar dado de alta, entonces no debería haber tema. Nuevamente le ponemos generar, ya está actualizado.
Aporte. Esperamos unos segundos a que se actualice. De hecho, aquí justamente para el tema de conector, a lo mejor te da un poquito más de flexibilidad, ya que realmente funciona más en cuanto a consultas. Entonces es como un poquito más fácil poder asociar estos datos, a diferencia del SPP. El SPP sí te lleva un poquito más de tiempo, ahora sí que generar escenarios tan complejos como este. Entonces, realmente esto es como algo medio estándar. También inclusive el de ingreso no es exactamente muy común, pero insisto, si ustedes venden el servicio de fletes por mover la mercancía de un tercero, sí es necesario generar este complemento. De aquí justo se tarda un poquito más al generar el complemento, entonces nada más démosle unos segundos. De aquí a lo mejor algo que sería bueno compartirles, justamente en ese momento, ya les había comentado que sí contábamos ya con documentos de 3.1 timbrados, entonces a lo mejor sería bueno que justo que revisáramos la diferencia entre uno y otro. De hecho, si visualizan aquí, realmente esas son ya pruebas internas que realizamos. Este es uno de tipo traslado para 3.1, pero como sabemos realmente en cuanto al complemento no hay mucha diferencia entre el traslado y el tipo ingreso, al menos en la parte del complemento. Aquí ya podemos ver que ya se realiza con carta aporte 3.1. Realmente no hay gran diferencia en este tipo de escenarios, más que solamente se utilizaran para mover mercancía al extranjero con sus propios medios. Aquí ya podemos visualizar que ya cambia el número de versión a 3.1, pero realmente el resto de datos se están manteniendo. Es decir, no hay una diferencia considerable en los datos o en el escenario estándar de carta aporte. Los datos que llenamos son exactamente los mismos, el número total de distancia recorrida, tipo de ubicación, el domicilio, ubicación de destino, peso bruto total, en ese caso corresponde a 12 ya por la cantidad de artículos que tenemos aquí, y realmente no hay otro cambio de diferencia. Tenemos el 3.0 de ingresos, solo hay que montar el SPP 3.1 de Edicom. No. Realmente sí conlleva un trabajo que hay que realizar de nuestra parte. En realidad no debería ser tan complejo, porque si te das cuenta no hay una gran diferencia aquí. Pero a nivel sistema o a nivel aplicativo de SAP, sí hay que actualizar varios archivos. Entonces, sí es necesario que, por ejemplo, de nuestro lado nos conectemos para realizar la actualización de, sobre todo, los esquemas. Entonces, sí es necesario realizar el levantamiento con nosotros. Edicom va a hacer en automático la actualización el día 17, pero, por ejemplo, si ustedes quisieran irse adelantando antes de eso, se puede levantar un ambiente de pruebas con ellos. Ahora sí que para que nos coloquen una instancia en donde ya podamos generar timbrado 3.1 en pruebas. Ya que de hecho ahorita en la mayoría de los ambientes todavía no está habilitado, pero realmente el día 17 ya estará habilitado para todos. Y si se dan cuenta, la diferencia en cuestión de llenado realmente no es prácticamente ninguna a nivel usuario. De hecho, por eso es un cambio de 3.0 a 3.1, porque no hay realmente un cambio en cuanto a llenado. Entonces, aquí ya podrán visualizar, pueden estar tranquilos porque sí, justamente sí se va a realizar la actualización, pero va a ser ahora sí que muchísimo más sencilla de lo que pudiera llegar a ser, a diferencia, por ejemplo, de la versión 4.0. Mi proveedor de timbrado es Evicity, tengo que ver con ellos los esquemas. Sí, cuando trabajan con otros proveedores, recomendación, justamente realizarlo a través de nosotros y ya nosotros justamente realizar la solicitud con Evicity, por ejemplo, en este caso, de los esquemas y todo lo que conlleva. Ya que realmente, como les había comentado, esto aplica para nativo y conector, pero sabemos que hay otros proveedores y sí, justamente con cada uno de esos proveedores hay que realizar la solicitud de estos esquemas. Pero lo solicitan con nosotros y de nuestro lado lo podemos realizar sin mayor problema. Ok, de aquí de hecho ya se generó el XML, entonces ya volvemos a esta parte. Aquí ya lo tenemos como generado. Ya no debería haber tema. Corte, con todo. CDI.
y de hecho, si se dan cuenta, ya quedó como autorizado. Ya tenemos ahora sí el documento timbrado. Aquí hay dos formas en cual vamos a visualizar el XML. Sabemos que por la forma en la que funciona el conector, realmente no se puede realizar la exportación directa. Entonces nos vamos aquí a esta sección, a visualizar el XML. Aquí ya visualizamos el XML, se realizó un tipo ingreso por el servicio de fletes. Entonces ahora sí ya podemos ver el desglose del subtotal, qué moneda se está llevando a cabo. Tipo de cambio es opcional cuando son pesos mexicanos y el tipo de comprobante tipo ingreso. Método de pago, ahora sí ya hay una diferencia entre el emisor y el receptor. En este caso corresponden igual a pruebas de nosotros. El servicio que se está vendiendo, el monto y el desglose tanto de del traslado como de la retención. Al final sabemos que con eso estaríamos calculando el total del documento. Entonces, ya tenemos aquí tal cual el comprobante, que es realmente donde está la diferencia, pero aquí ya tenemos el complemento y realmente el complemento no hay un cambio tan grande. Entonces, realmente es exactamente lo mismo que en el tipo traslado. Aquí ya, como sabemos, los datos los toman de la tabla que se crea para poder establecer todas las mercancías que vamos a estar moviendo. Entonces, aquí ya tomó en automático el RFC, la dirección de origen de destino, las mercancías, y ya de las tablas también vinculadas, ya vienen también el dato del autotransporte y del tipo de figura. Entonces, realmente es como se lleva a cabo dentro del sistema, tanto para factura como el tipo de traslado. De hecho, igual aquí podemos visualizar el PDF y nuevamente ya viene el desglose. Aquí ya viene la parte de qué servicio es el que se está vendiendo, pero aquí ya viene también el desglose de las mercancías que se van a estar moviendo en este documento. En este caso corresponde solamente a uno, entonces esta es la única mercancía que se va a estar moviendo, y los datos del complemento, origen, destino, operador y camión, así como los datos correspondientes al CFDI. Digo, estos son igual formatos muy estándar, entonces no vienen como tan personalizados. Aquí tenemos, creo que por ahí una prueba donde tenemos con más artículos. Y sí, justo aquí ya tenemos una con más artículos, cada uno es diferente, la misma clave de producto y ya cada uno especifica su propio peso en kilogramos. Por ahí tenemos una. ¿Se pueden personalizar nuestros formatos? Sí, sí, todos los formatos son personalizables, o en la mayoría, mientras trabajen ya con Crystal Reports y no con la versión previa que era PLD. ¿Qué tanto tiempo nos llevaría? Pues sí, hay que evaluar qué tan complejo es la personalización que quieren, pero sí se puede evaluar. Digo, nada más hay que tomar en cuenta ahí qué tan compleja es esa personalización que ustedes desean. Normalmente es colocar el logo o algún dato en particular, algún campo clave que sea para su operación, colocarlo dentro del formato. Pero realmente sí se puede modificar. Y realmente hasta aquí esta es la parte de cómo se llena tanto en sistema y cuáles son los datos importantes o relevantes para llenar el complemento. Ya de ahí, como les había comentado, realmente para la 3.1 el cambio no es tan grande, más que en los esquemas. Entonces, sí se tiene que trabajar, pero afortunadamente no es un trabajo tan largo. ¿No se ve desglosada la retención? Sí, es un problema del formato que no, no le colocaron aquí la retención, pero realmente en el XML sí viene desglosado. El XML está acá. Y aquí la tenemos. Pero sí, ahí sí es un error del formato y creo que como son formatos estándar, probablemente el código de la retención sea diferente al que está dado de alta de aquí y por eso no lo visualiza. Pero sí. Sí, de hecho sí nos dimos cuenta de ese pequeño detalle en la retención. Y de ahí no sé si a lo mejor quisieran hacer alguna pregunta. Reitero, como temas muy específicos, creo que sí sería bueno revisarlos en, por ejemplo, un ticket, ya que si no, de lo contrario, nos llevaríamos aquí todo el día, toda la semana. Dos preguntas, ¿ok? Pues, ¿en qué producto se debe determinar la fracción arancelaria y el tipo? No es tanto del producto, más bien es cuando tú vas a exportar mercancía mediante tus propios medios. Es decir, si vas a mover mercancía al exterior, ya sea con tu auto, tu avión, tu barco, etcétera, entonces sí hay que especificar la fracción arancelaria. Pero mientras sea dentro del territorio nacional, realmente no es obligatorio, pero sí se puede agregar. De hecho, si te das cuenta, dentro del estándar no lo tenemos por lo mismo de que nadie lo ocupa, pero en caso de ser necesario, se puede agregar de forma adicional. A lo mejor hay algunos clientes que justamente te pidan forzosamente que se especifique,
pero realmente no es un campo obligatorio a menos que sea hacia el extranjero, que tu dirección de destino sea en el extranjero. De hecho, también es más bien la aduana de acuerdo al mismo calendario del SAT. Viene cada uno asociado a su propio, es que a lo mejor ahí puede existir justamente la confusión entre comercio exterior y carta aporte. Déjame revisar el dato, pero tengo entendido que cada uno tiene su propio esquema, ¿verdad? Un momento. No, de hecho no lo contempla 3.1. No, en ese caso tendría que ser exactamente el mismo que utilizan para comercio exterior, porque realmente no hay uno especificado para carta aporte. De hecho, por ahí creo que están viendo está compartiendo la pantalla, pero sí, no hay ninguno especificado para eso. Sí hay campos correspondientes al comercio exterior, pero insisto, al menos para eso no es necesario especificarlo, mientras sea ¿cómo se llama? De forma local. No sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta para aclarar una vez. De ahí no sé si queda algún tema pendiente. De todas formas, tengo entendido que este webinar se va a subir a nuestra NAS, donde lo van a poder consultar y descargar para futuras referencias. Por ahí creo que también el material se va a compartir justamente para que ustedes puedan consultar las dudas que llegan a tener durante su operación diaria. Recordemos que si realizando todo esto y verificando los datos no tenemos el resultado esperado, pues de igual forma se puede subir el ticket de soporte y revisamos qué pudiera estar pasando ahí. La recomendación de personas Y aquellos que realmente hasta ahorita no han solicitado todavía la actualización, sí les recomendamos que se acerquen con nosotros para poder irlos gestionando. Con algunos ya hemos hecho la actualización, pero como les había comentado, realmente no podemos todavía timbrar en 3.1. Entonces realmente es dejar todo listo para que el día 17 ya como tal hagamos ese cambio. Pero realmente ahorita todavía no se puede timbrar 3.1. De hecho, por lo mismo de que no es tan grande la diferencia entre la versión 3.0 y la versión 3.1, lo que hizo el SAT es que el día 16, terminando el día definitivamente, deja de funcionar la versión 3.0 y a partir de iniciar el día 17 ya comienza la 3.1. Entonces, realmente ahí como por lo mismo, o sea, no podemos hacer todavía timbrados de 3.1, más que en algunos ambientes que nosotros solicitemos, como en este caso el interno que solicitamos para realizar las pruebas. Pero sí les recomendamos que se acerquen con nosotros para poderles apoyar justamente con esta actualización. De ahí, Alejandro, no sé si quieras ayudarnos a completar algo más. ¿Te da falta? Muy bien, pues de mi parte ha sido todo. Yo les agradezco su tiempo y saben que de igual forma nos pueden localizar dentro del correo de soporte o directamente ya sea con su customer o hay ahora sí que infinidad de medios para comunicarse con nosotros que podamos brindarle apoyo con lo que necesiten.